Saludos chicos. El día de ahora vamos a ver la clase bajo la modalidad de enseñanza B-Learning de la Universidad Politécnica en la asignatura de métodos de diseño. Esta es la clase número 2 de manera semipresencial y en este caso vamos a ver lo que es el diseño intuitivo y diseño racional, que esto tiende a ser cómo nosotros creamos las cosas o el proceso de crear las cosas. Esto es como tener una caja de arena y en un momento sabemos cómo vamos construyendo las cosas o qué es lo que queremos obtener, y otras veces que salen de la imaginación sin tener un proceso. Entonces ambas cosas las vamos a realizar, las vamos a ver y a visualizar. Previo a esto quisiera que viéramos qué es la diferencia entre el diseño y la diferencia en lo que es el arte, porque en ambas situaciones nosotros tenemos la creatividad inmersa, pero en qué momento es diseño y en qué momento es arte, aunque nosotros tenemos contemplado ya de manera explicada en su momento que la arquitectura involucra estas dos situaciones, pero en este caso vamos a ver las diferencias. Bueno, ¿qué es arte? El arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Si se acuerdan, hay distintas formas de manifestar el arte, pero ahorita tal vez nos podemos concentrar un poco más en lo visual. Y la finalidad es, hasta cierto punto, en grandes rasgos, estética. ¿Y qué es el diseño? Bueno, según la Wikipedia, el diseño se define como el proceso previo de la configuración mental o prefiguración, en la búsqueda de una solución en cualquier campo, utilizando habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. Si se fijan, no estamos dejando a un lado lo creativo, sino que estamos definiendo que en el diseño nosotros lo vamos a utilizar normalmente bajo una función o un objetivo funcional, o hacia dónde va, cuál va a ser el objetivo, cuáles van a ser los resultados, más que el simple hecho de darnos un resultado estético. Ahora bien, ya teniendo esto en cuenta, tenemos la diferencia entre diseño y el arte. Y el arte es la manera de expresar una visión personal de algo real o imaginario, mientras que el diseño es el proceso de crear algo con el fin de ser usado por el humano. Si se fijaron, ahí está la diferencia. En lo que decíamos, una cosa es mucho más de agrado, más de estética, visualización, pero el diseño ya va con un fin de ser usado. Si hablamos de diseño gráfico, muchas veces ocupan la misma situación del diseño para poder compenetrarse en la mente de la persona y le impacte a este usuario o a este objetivo. Igual, en arte, en un programa que yo vi hace tiempo, decía que el arte se manifiesta mucho más fácil cuando uno se siente conmovido. Si te conmueve un elemento que se hace llamar arte, sí es arte. Bueno, el diseñador es un proyectista con sentido estético, no lo dejamos a un lado, pero que trabaja para la comunidad y no de forma personal, sino en un equipo organizado, produciendo objetos de gran consumo. Así pues, se diferencia del artista en que éste trabaja de manera subjetiva y personal,
produciendo piezas únicas para una clientela muy determinada. En nuestro caso, el diseño va enfocado más digamos, a las grandes masas, porque en este caso estamos visualizando el diseño un tanto industrial, pero también se retoma en la situación de que tiene que ser útil para el ser humano o para cierto grupo de seres humanos, más que solo por la individualidad. Bueno, entonces tenemos la visión del diseño. ¿Hacia dónde va este diseño? Bueno, el buen diseño motiva, es una característica que debemos de tomar en cuenta, ya que comunica algo para un propósito ya establecido, y este propósito casi siempre motiva a la audiencia a hacer algo: comprar un producto, usar algún servicio, visitar un lugar, aprender cierta información. ¿A qué nos referimos con esto? Comprar un producto es fácil. Si normalmente vemos la publicidad que nos llama la atención. Ahorita estamos en el diseño más publicitario. Entonces nos llama la atención una buena publicidad, una buena, digamos, montaje de colores, montaje de formas, entre otras cosas, y nos hace preguntarnos, ¿ese producto es realmente bueno? A mí me gusta cómo luce y por eso me hace pensar a mí que es bueno, quiero probarlo. Igual, usar algún servicio, digamos, el uso de las redes, claro, miren, esto es de la juventud, esto es un diseño que es para, o un producto, un servicio que está dirigido a cierto grupo de la población que es mucho más activa, consuma productos claros, etcétera. Entonces eso hace también que nos llame la atención y nos motiva a utilizar ese servicio. Visitar un lugar, si estamos con la propaganda, con la publicidad, porque es de diferenciar, con la publicidad de que vayamos a un sitio de esparcimiento, puede ser un museo. Hey, vengan, aquí hay nuevas exposiciones, como lo último que ha pasado de Tin Marín. Vamos a tener animatrónicos en forma de dinosaurio, vengan, visítennos. Entonces nos motiva y nos hace que nosotros queramos utilizar o visitar ese lugar o aprender cierta información. Otra de las cosas de la visión del diseño es que el buen diseño se entiende. Se puede llegar a interpretar algo en lo diseñado, pero el propósito fundamental del diseño es comunicar un mensaje y con esto llevar al usuario o al espectador a realizar sus acciones. Si nosotros tenemos un diseño de una silla y esta silla no se llega a entender que es una silla, tenemos un problema. Porque la silla o un asiento se tiene que entender que sirve para eso. Puede ser muy bonito, puede ser muy rebuscada la forma, pero si no se entiende que hay una parte donde uno se puede sentar, ahí estamos en un grave problema. Igual, si nosotros estamos diseñando un edificio y estamos dejando a un lado cuál va a ser el acceso, no destacamos esa parte del edificio, difícilmente la persona va a poder llegar inmediatamente a ese acceso, sino va a comenzar a rodear el edificio, va a comenzar tal vez posiblemente a tocar los vidrios para ver cuál de esos vidrios es la verdadera entrada. Entonces, el buen diseño se entiende. Tenemos que entender que hay un acceso, tenemos que entender que hay jerarquías, tenemos que entender si no es unas cosas del edificio y son cosas un poco más industriales, tenemos que entender que si algo está diseñado como unos anteojos es porque se tiene que utilizar como anteojos. Hay características que lo definen y que nos marcan el uso y que se entienda.
Bueno, para continuar, el buen diseño es una opinión. El buen diseño tiene elementos que pueden satisfacer los sentidos, pero a veces un buen diseño también puede tener éxito sin que se ajuste a nuestros gustos. Si logra cumplir un objetivo de ser comprendido y motiva a la gente a hacer algo o utilizarlo, que sea bueno o no, es cuestión de opinión. ¿A qué nos referimos con esto? Que existe la subjetividad, existe las personas que, digamos, hay gente que le gusta el color oscuro, hay gente que le gusta el color claro, hay gente que le gustan los colores impactantes o brillantes y hay gente que no. Los sonidos, las formas. Hay gente que le gusta más las formas circulares y otras personas que le gustan las formas con vértices, con ángulos. Entonces tenemos muchas subjetividades que comiencen a manifestarse y es normal que quien diseña se va a enfrentar a ambas caras de la moneda. Hay gente que le va a dar su opinión que es bueno y hay gente que le va a dar su opinión que es malo. Sin embargo, si se fijan en esa parte que dice, si logra cumplir sus objetivos de ser comprendido y motivado, o que motive a las personas, entonces estamos en buen camino. En muchos de los casos, cuando es un buen diseño, tiene una gran aceptación también. A pesar de la opinión de unos pocos que diga, no me agrada por esto, o miren, este pasillo es, digamos, estamos hablando de un edificio. Este pasillo es un pasillo que está subutilizado, que es por gusto, pero a la mayoría de personas les parece, digamos, agradable, porque en realidad, aunque sea un subespacio, un pasillo en alguna edificación, pero ese pasillo nos ayuda, primero, a transportarnos de un punto a otro, y segundo, nos provoca, digamos, un paisaje que nos deja ver hacia tal vez algún jardín o cosa similar. Entonces ese espacio y es aceptado, perdón, también por la gran mayoría. Ese espacio no está tan, por decirlo así, tan por gusto, sino que también la persona lo pudo haber pensado. Entonces la opinión sí es subjetiva, pero sí hay que buscar de la mejor manera poder ser compatibles con la mayoría. En arquitectura va a ser algo sumamente necesario, porque también tenemos que ayudar a las personas a sentirse confortables dentro del espacio. El buen diseño es una habilidad. Esta es otra de las características de la visión del diseño. El diseño, a pesar de todo, es una habilidad que se enseña y se aprende. No es necesario ser un artista para ser un diseñador, solo tienes que ser capaz de alcanzar los objetivos del mismo. Algunos de los mejores diseñadores actuales son conocidos por sus estilos minimalistas. Ellos no usan mucho el color o la textura, pero le ceden gran importancia al tamaño, la composición y distancias, herramientas cuyo uso se pueden aprender sin talento innato. Quiero dejar claro, hay gente que ya trae bastante habilidad para diseñar, para componer, digamos, ciertos arreglos, distribuciones, ya lo traen en sí mismos. Es algo que se les ha desarrollado. O también hay gente que, digamos, alguien de su familia tiene esos dotes de diseñador o ha trabajado en algo de diseño y le ha cedido cierto conocimiento, entonces está mucho más avanzado que la mayoría que no lo ha tenido. Pero eso no significa de que no podamos aprenderlo, porque el diseño, a pesar de todo, es una habilidad que se enseña. Hay gente que puede dibujar, hay gente que puede ser una excelente pintora o pintor, pero no es lo mismo poder pintar o poder dibujar a poder diseñar. Alguien que pueda dibujar bien no necesariamente puede diseñar bien. Tenemos casos también al contrario, que son excelentes diseñadores, pero como algún tipo de comunicador gráfico a través de bosquejos que dejan mucho que desear.
Pero el objetivo dentro del diseño, dentro en este caso de la arquitectura, es que nosotros podamos utilizar todas las herramientas, los elementos, las características, estos conocimientos para obtener un resultado fiable, un resultado óptimo. Aquí hay otra característica que es que el buen diseño envía el mismo mensaje a todo el mundo. Una composición que generalmente es visual está destinada a realizar una tarea específica o comunicar un mensaje concreto o un uso. Bueno, aquí hay unos ejemplos, pero me gustaría concentrarme en el de las escaleras. Entonces, ese de las escaleras, yo creo que la mayoría cuando ve unas gradas de inmediato sabe de que, bueno, depende también la contrahuella y todo, uno sabe de que son utilizadas para que uno suba cada uno de los escalones, no así para, por decirles, como mesa, o nadie va a pensar que es una cubierta. O sea, es algo de lógica que lo que nosotros diseñemos tiene que ser algo que la gente entienda, pero todos al unísono. Ya lo habíamos explicado anteriormente, pero este es un poco más general. Lo estamos retomando de manera un tanto más general, porque si yo muestro, digamos, un círculo amarillo en un fondo celeste, la mayoría de las personas pueden pensar que es un sol. Entonces yo voy por buen camino si es que la mayoría de personas se les transmite el mensaje a través de eso y de la manera correcta, y lo mismo que yo había pensado transmitir a través de ello. Entonces por eso es que se ha retomado este elemento, que el buen diseño envía el mismo mensaje a todo el mundo. Esto es más bien también utilizado en diseño gráfico o algo de publicidad, porque no es lo mismo tratar de explicarle ciertos elementos de una cultura a otra, pero entre más acertados estemos, va a ser mucho mejor. Bueno, tomemos esto. Un paso inicial del diseño. Siempre en todo proceso de diseño le corresponde al arquitecto cumplir con un requerimiento especial. Esto es conocer de forma general sobre lo que se va a diseñar, y es decir, el concepto referencial para luego llegar a conocer sobre lo específico de la edificación a proyectar. ¿A qué nos referimos con esto? Que generalmente nosotros no, si nos dicen, mire, quiero que me diseñe algo, no puede llegar alguien solo a decir eso. Quiero que me genere los planos de un edificio. Sí, pero edificio yo puedo considerar que es una casa, que es una construcción, una bodega, que puede ser un edificio de varios niveles, puede ser un hospital. Entonces hay tantas cosas que están dentro o inmersas que no las puedo dejar a un lado, sino que necesito saber ese requerimiento especial. Conocer de forma general sobre lo que se va a diseñar. No, yo quiero un diseño de una casa. Es muy distinto lo que yo voy a utilizar de mis conocimientos para diseñar una casa que para diseñar un hospital. Los requerimientos son muy distintos. Son virtualmente distantes, años luz. Entonces necesito tener los parámetros generales para luego irme a lo específico de la edificación, desde el simple hecho de uso de colores, la forma, el tamaño, la magnitud del proyecto. Entonces son diferentes escalas. Incluso aunque sea algo de medicina, nosotros no podemos hacer un mismo diseño de un hospital a un diseño de una clínica asistencial. Una clínica asistencial es algo mucho más pequeño que un hospital y necesita menos requerimientos o menos exigencias. Pero no es lo mismo incluso una clínica asistencial a una casa. La clínica asistencial debería de tener unos requisitos mucho más fuertes que una casa.
a pesar de que los dos elementos son pequeños. Vamos a diseñar. Las preguntas que vienen cuando vamos a diseñar es: ¿qué es lo que vamos a diseñar? O el objeto a diseñar, ¿para quién? ¿Qué van a ser los usuarios? ¿Dónde? O sea, el lugar de emplazamiento o donde se va a realizar. No es lo mismo diseñar algo arquitectónico en el campo a diseñarlo directamente en la urbe. También, ¿para qué? ¿O qué es lo que se desea lograr? Si es una iglesia, no es simplemente hacer el espacio para las ceremonias, sino que también crear un ambiente idóneo para la comunicación espiritual. También, ¿con qué? El uso de los materiales y recursos. ¿Cómo? O los sistemas y procesos a emplear. ¿Por qué? El sustento del diseño y fundamentos del diseño aplicados a lo funcional, bioclimático, estético, constructivo, estructural, relación con el entorno. Todas esas cosas vienen intrínsecas cuando nosotros queremos diseñar algún, ya sea un objeto o algún edificio. Todo diseño nos antepone una serie de preguntas, por lo que es necesario conocer las cualidades, características y categorías en que se subdividen los edificios. En arquitectura, diseñar es tener definido el concepto de lo requerido. Esto implica también definir el carácter de un edificio, ya que este puede ser cultural, militar, comercial, institucional, habitacional, recreativo, social, religioso, educativo, entre muchas otras. Era lo que nosotros estábamos comentando, o más bien les estaba comentando anteriormente, sobre no es lo mismo diseñar una vivienda a diseñar un hospital. Ahora vamos con el método de diseño. El método es un procedimiento específico para abordar un problema dentro de una disciplina determinada, pero no es una receta ni un conjunto de instrucciones mecánicas infalibles. Es un instrumento o herramienta que es flexible. En pocas palabras, es un modo de trabajo para elaborar un diseño. Claro, hay gente que se va a sentir mucho más cómoda llevando primero unos cálculos matemáticos o tal vez unas encuestas, pero es parte de un método de diseño hasta finalmente llegar al bosquejo y posterior a ello a los planos. Vaya, pero hay otros casos que necesitan variar el orden o se pueden dejar a un lado momentáneamente otras características, otras herramientas, como puede ser las encuestas, y para esa persona es mucho más importante evaluar el entorno, ya sea las vistas, digamos, la flora, la fauna, las características del lugar, el paisaje, la contaminación, etc. Proceso de diseño es la serie de transformaciones que le ocurren a un objeto de diseño determinado a partir de una situación inicial hasta que alcanza un nuevo estado en que ese objeto de diseño ha cambiado. Aquí hubo un breve ejemplo, claro, un poco cómico, en donde hubo un mal diseño o un mal tatuaje, pero se fue transformando a través de alguien que sí conocía este arte. Lo mismo pasa con otras situaciones o lo que vamos a ir viendo en cuanto a la evolución de un edificio. Bueno, los métodos y el modo de diseñar. Para observar la diferencia y verificar la utilidad práctica de los distintos métodos, es conveniente hacerlo desde 3 puntos de vista: creatividad, racionalidad y control sobre el proceso de diseño, que se refieren a cómo actuar o cómo actúa el diseñador al momento de diseñar. Bueno, desde el punto de vista de la creatividad, el diseñador es una caja negra dentro de la cual ocurre de modo misterioso la iluminación o salto creativo. Es cuando realmente no sabemos cómo, pero obtenemos un buen resultado o un resultado bastante bueno. Y la situación es que la gente le pregunta al quien lo hizo o a quien lo realizó, y esa persona simplemente no sabe qué contestar correctamente, sino que
eh, fue como dicen aquí, una iluminación, un momento de astucia, de tomar la información y de ocuparla. A eso nos referimos con caja negra. Pero desde el punto de vista racional, el diseñador es una caja de cristal o una caja translúcida, dentro de la cual puede observarse un proceso racional absolutamente absolutamente explicable, en donde va primero un análisis, se evaluó qué era lo que se quería, se tenía datos sobre las medidas de los objetos, de los muebles que se van a utilizar, entre otras cosas. Desde el punto de vista de control, el diseñador funciona como un sistema autoorganizado que puede intervenir para dominar el proceso en las diferentes etapas del camino. Y también uno puede jugar entre un punto y otro, o diferentes etapas y otras, hasta obtener el resultado. Bueno, tomemos la primera situación, el diseñador como caja negra. Desde este punto de vista, la mente del diseñador funciona como una caja negra, pues no se sabe exactamente qué sucede en su interior. Puede decirse que el diseñador es capaz de dar respuestas que son confiables para él y que pueden tener éxito, sin que pueda explicarse cómo se obtuvieron. Eso generalmente sucede cuando hay cierta experiencia. Generalmente. Hay otros casos que puede que no tenga tanta experiencia, pero la unión de los elementos le da un buen resultado. Existe una repentina iluminación como una idea brillante que ocurre con frecuencia cuando el individuo no la espera. Muchas veces a la persona no ha venido obteniendo buenos resultados, sino que solo está el problema, la situación que hay que resolver, pero todo el tiempo está pensando, pero ninguna de las soluciones, incluso para sí mismo, no le agradan, pero llega un momento en el que ha estado completamente en meditación o con una tranquilidad total, y en ese momento llega la creatividad, que es justo lo que necesitaba para ese trabajo. Sin embargo, también puede afirmarse que esta creación repentina generalmente no ocurre sin una buena cantidad de trabajo previo sobre el tema o problema de diseño. Es decir, que la solución a determinado problema como fruto del pensamiento creativo depende en buena medida de las experiencias previas del diseñador. Era lo que les decía. Experiencia es igual a obtener un resultado. Puede que no sea del modo sistemático, pero nos puede dar un buen resultado. Sin embargo, nosotros como futuros arquitectos necesitamos encontrar el proceso correcto, porque si nosotros conocemos, también podemos retomar ciertos elementos para arreglar otras circunstancias que nos van a salir más adelante, o futuros posibles digamos problemas, los cuales podemos resolver. Existen varios métodos de diseño que ayudan o estimulan el pensamiento creativo, pues tratan de incrementar el flujo de ideas, eliminando los bloqueos mentales que inhiben la creatividad o ampliando el área de búsqueda de las soluciones. ¿A qué nos referimos con esto? Los ejemplos más comunes de métodos creativos los constituyen el método de brainstorming o lluvia de ideas y el método denominado sinestesia. Brainstorming o lluvia de ideas es un método basado en la participación libre y donde la crítica está excluida. Claro, siempre tiene que tener en cuenta de que tiene que ser como dentro de lo que se quiere resolver, de manera general, o justificando más o menos cómo es que pudiera ayudar esa situación con esa lluvia de ideas. Consiste básicamente en una conversación entre los integrantes de un equipo donde todos participan aportando ideas u opiniones sobre el tema o problema del diseño. El propósito fundamental de la técnica es hacer desaparecer las inhibiciones o presiones sociales sobre los participantes para incrementar la cantidad y calidad de los outputs o
la cantidad de ideas que vienen. Muchas veces vienen una pequeña idea, pero alguien más la retoma, la mejora, hasta que obtenemos la solución absoluta. Ahora bien, la otra cara de la moneda es la sinestesia, que es un método de caja negra donde el énfasis está puesto en la utilización de analogías preseleccionadas por el equipo de diseño como elementos para transformación de outputs en nuevos inputs. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Muchas veces tenemos que utilizar una doble situación para tratarlo de resolver. Se lo voy a explicar de esta manera. A veces combinamos ciertos sonidos con colores o formas también con sabores. Entonces el uso determinado de eso, que a veces ya es algo que de cierta manera nosotros pudimos haber experimentado de alguna manera, nos pueden ayudar a un futuro a tener mucha más creatividad. El control inteligente sobre la manera de introducir los inputs tiende a incrementar las oportunidades de obtención de outputs adecuados al problema de diseño. Puede ser que una melodía nos haga pensar en ciertos colores, y con esos colores podemos incrementar digamos el flujo de ideas para obtener una solución. El diseñador como caja de cristal. Desde el punto de vista, la imagen de un diseñador racional o sistemático es similar a la de una computadora que opera solo con la información que recibe y funciona a través de una secuencia ordenada y planificada de etapas de análisis, síntesis y evaluaciones hasta reconocer y seleccionar la mejor de todas las posibles soluciones. Los métodos de caja transparente poseen algunas características comunes, que son los objetivos, variables y criterios que son fijados de antemano por el diseñador. La etapa de análisis de la información se completa antes de buscar las soluciones. La evaluación es totalmente lógica y puede expresarse en forma lingüística, y la estrategia como modo de accionar también se fija previamente. Generalmente se trata de una estrategia que funciona de forma secuencial, aunque puede incluir otras acciones paralelas y de reciclaje. Podemos tener una percepción, podemos tener una asociación de elementos, pero también extrapolamos o manipulamos de alguna manera y podemos repetir una y otra vez hasta obtener un buen resultado. Con frecuencia se piensa que los métodos de caja transparente o con marco de referencia lógico son totalmente opuestos a los métodos creativos. No obstante, tienen objetivos similares a estos últimos, como ampliar el espacio de búsqueda de soluciones o facilitar el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Ambos funcionan como aspectos complementarios de un proceso sistemático. El diseñador como sistema autoorganizado. El tercer punto de vista se refiere a que el diseñador es capaz de organizar las actividades de diseño en función de estrategias previamente delineadas. Consiste en dividir los esfuerzos de diseño en dos partes, una que lleve a cabo la investigación en busca de un diseño adecuado y otra que controle y evalúe los modelos de investigación o el control de estrategias. Este sistema intenta encontrar, en función de los objetivos de diseño, las estrategias o caminos alternativos para su consecución. Y el propósito de este modelo es la capacitación de cada miembro del equipo para la observación del grado en que las acciones de investigación producen o no un equilibrio aceptable entre el nuevo diseño, las situaciones influenciadas por el diseño y el coste del mismo. La utilidad fundamental de un método de control es la relación entre los resultados de cada una de las partes de la investigación con los objetivos principales. Para obtener una evaluación detallada, los resultados de cada subacción de la estrategia sea compatible con los resultados que se espera obtener
con la estrategia general. Bueno, eso sería el concepto general de cómo evaluamos lo que es el diseño racional e irracional, dividiéndolos como caja negra y caja de cristal o caja transparente, ahí depende de cada quien, y cómo nosotros la vamos a utilizar. Van a haber momentos en los que vamos a ir utilizando de una manera uno, de otra manera la otra, pero lo mejor es tratar de, por lo menos inicialmente, entender por dónde proviene cada uno de los pasos, para luego, naturalmente, la persona con su experiencia va a ir dando unos resultados mucho más inmediatos, mucho más rápidos a través del método de caja negra. Bueno, gracias por su atención.